Nunca pensé que el gimnasio pudiera convertirse en un lugar peligroso. Para mí era rutina, orden, una hora al día donde nadie me pedía nada. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Mi marido decía que me hacía bien, que me veía más tranquila desde que empecé a ir. Y tenía razón. Al menos al principio. Él estaba allí desde antes que yo. Siempre a la misma hora. No recuerdo su nombre al principio, solo su presencia. No era atractivo de forma evidente. No miraba de más. No intentaba impresionar. Eso fue precisamente lo que me hizo bajar la guardia. Entrenábamos cerca, a veces compartíamos máquina por simple coincidencia. Un ¿te falta mucho? Un adelante, nada más. Durante semanas no pasó absolutamente nada. Ni una frase fuera de lugar. Ni una mirada sostenida. Era invisible, y eso lo hacía seguro. Yo estaba casada desde hacía 12 años. Un matrimonio estable, correcto, funcional. No infeliz. Tampoco ilusionante. Habíamos aprendido a convivir sin ruido, a no pedir demasiado. Yo no buscaba nada, o eso me repetía. El primer cambio no vino de él, vino de mí. Empecé a notar que, cuando no coincidía con él en el gimnasio, el entrenamiento se me hacía más largo, más vacío. No porque lo extrañara, sino porque su presencia había creado una especie de referencia silenciosa. Alguien que estaba ahí, sin exigir nada. Un día me ayudó a ajustar una máquina. Solo eso. Sus manos no me tocaron más de lo necesario. Su voz fue neutra, casi profesional. Así evitas cargarte la espalda, dijo. Le di las gracias. Nada más. A la semana siguiente me saludó por primera vez. Siempre entrenas constante, comentó. No es común. No fue un halago directo, fue una observación, y sin embargo, sentí algo que no sentía desde hacía tiempo. Ser vista sin ser evaluada. Empezamos a cruzar frases cortas, nada personal, rutinas, ejercicios, cansancio. Nunca habló de su vida, nunca me preguntó por la mía. Eso lo hacía distinto, no invadía, no avanzaba, simplemente estaba. Mi marido seguía siendo correcto, presente, previsible. Yo seguía cumpliendo mi papel. Pero algo empezó a moverse en un plano que no sabía nombrar. No era deseo, era atención sin demanda. Un día falté al gimnasio. Al siguiente, al entrar, lo vi mirarme como si hubiera notado mi ausencia. No dijo nada, pero lo supe, y eso me inquietó. Esa noche, en casa, me sorprendí pensando en si él estaría allí mañana. No imaginándolo, no fantaseando, calculando, como quien ajusta una variable nueva en una ecuación antigua. Ahí debería haber entendido que algo estaba empezando. Pero no lo hice, porque lo peligroso no es cuando alguien cruza un límite. Lo peligroso es cuando nadie lo ha cruzado aún, y aún así, el límite ya se está moviendo. Al principio me dije que no pasaba nada, que era normal hablar con alguien más allá del hola y el adiós, que el gimnasio era un lugar social, aunque nadie lo llamara así. Repetí esas frases como si fueran una defensa preventiva, incluso antes de que alguien me acusara de algo. Él seguía sin contar nada personal. Eso me desarmaba. Yo estaba acostumbrada a hombres que, tarde o temprano, hablaban de sí mismos, de sus problemas, de sus logros, de sus heridas. Él no. Escuchaba cuando yo decía algo, asentía, hacía comentarios breves. No se ofrecía, no se exponía. Un día me preguntó mi nombre. Llevamos semanas coincidiendo y ni siquiera sé cómo te llamas, dijo, sin sonrisa. Se lo dije. Él hizo lo mismo. Fue extraño escuchar su nombre en voz alta, como si hasta ese momento hubiera sido solo una figura, no una persona concreta. Decir su nombre lo volvió real, y eso me provocó una incomodidad que no supe explicar. Empezamos a entrenar cerca a propósito. Nadie lo dijo, pero ambos ajustábamos horarios, máquinas, pausas. No había contacto físico innecesario, no había miradas largas. Todo era correcto, y sin embargo, yo salía del gimnasio con una energía distinta, más despierta, más alerta. En casa seguía cumpliendo con todo. Conversaciones, cenas, planes.
Mi marido no notó nada al principio. ¿Cómo iba a notarlo? Yo misma aún no sabía qué estaba ocurriendo. No había mensajes ocultos, no había mentiras, no había ausencias. Solo una parte de mí que empezaba a no estar del todo presente. Una tarde, mientras estirábamos al final del entrenamiento, él habló por primera vez de algo personal. Antes venía aquí para no pensar, dijo. Ahora vengo para pensar mejor. No explicó más. No hizo drama. Esa frase se quedó conmigo el resto del día. Pensar mejor. Yo llevaba años pensando lo justo para no incomodarme. Empecé a comparar sin querer. No gestos, no cuerpos, estados. Con él, yo no sentía obligación. Con mi marido, sí. No porque él exigiera nada, sino porque yo ya sabía lo que se esperaba de mí. Con el compañero del gimnasio no había expectativas. Y eso, con el tiempo, se volvió adictivo. Una noche me pregunté algo que me asustó más que cualquier fantasía. ¿Qué pasaría si dejara de ir al gimnasio? No pensé en perderlo a él. Pensé en perder esa versión de mí que aparecía allí. Más atenta, más viva, menos definida. Me di cuenta de que ya no iba solo a entrenar. Iba a sentirme distinta. Ahí apareció la primera mentira. No hacia mi marido, hacia mí. Esto no es una traición, pensé. Es solo un espacio. Pero los espacios, cuando se cargan de sentido, dejan de ser neutrales. Y yo ya había empezado a cargarlo. El límite seguía intacto, al menos en la superficie. No había roces, ni insinuaciones, ni frases que pudieran citarse como prueba de algo indebido. Y sin embargo, yo empezaba a vivir con una sensación nueva. Anticipación. Pensaba en el gimnasio antes de ir, durante el día, incluso cuando ya había vuelto a casa. No pensaba en él de forma explícita. Pensaba en ese momento en el que todo parecía suspenderse por una hora. Empecé a arreglarme un poco más para entrenar. Nada exagerado. Solo pequeños detalles que antes no cuidaba. El pelo recogido de otra forma, la ropa elegida con más intención. Me decía que era por mí, y en parte lo era, pero también sabía que no me habría importado tanto si no existiera alguien que pudiera notarlo. Él sí lo notó. No con un comentario directo, sino con una mirada más atenta, más presente. No evaluadora, reconocedora. Como si registrara cambios sin apropiárselos. Eso me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Una tarde coincidimos en la salida. Llovía. El gimnasio estaba casi vacío. Caminamos juntos hasta el aparcamiento. El silencio no era incómodo, era denso. En un momento dado dijo, «A veces da la sensación de que aquí dentro todos están escapando de algo». Me reí, nerviosa. «¿Tú también?», pregunté. Tardó unos segundos en responder. «Yo ya escapé», dijo. «Ahora solo intento no volver al mismo lugar». No pregunté de qué hablaba, no quise saber. Porque preguntar habría sido invitarlo a entrar. Y yo aún necesitaba creer que estaba a salvo mientras no sabía demasiado. Esa noche discutí con mi marido por una tontería. Nada grave. Pero noté algo que me dejó fría. No tenía ganas de explicarme. No porque él no me importara, sino porque yo ya estaba cansada de justificarme. Con él sentía que siempre había que poner palabras, cerrar temas, resolver. Con el otro hombre no había nada que resolver. Todo estaba abierto. Empecé a proteger ese espacio de manera automática. Si alguien me preguntaba por el gimnasio, respondía con vaguedad. Si mi marido sugería cambiar de horario, me molestaba sin saber por qué. No porque quisiera verlo a él, sino porque no quería perder el ritual. Un día él no vino. Ni al siguiente, ni al siguiente. Me sorprendí mirando la puerta cada pocos minutos. El entrenamiento se volvió mecánico, vacío. Al cuarto día apareció. Me sonrió, como si nada. Tuve que ausentarme, dijo. A veces la vida te obliga a parar. Sentí alivio. Y al sentirlo, entendí que algo ya había cambiado de forma irreversible. No había pasado nada. Y sin embargo, yo ya dependía de su presencia. Ese día hablamos más. No de nosotros, sino de ideas, libros, decisiones, cansancio vital. Me escuchó con una atención que no buscaba corregirme. No me daba consejos. Solo hacía preguntas que me obligaban a pensar desde otro lugar. ¿Te reconoces en la vida que llevas?, me preguntó en un momento. No supe qué responder. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Mi marido me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si había pasado algo.
Pero no esto. Llegué a casa tarde. Mi marido estaba en el sofá. Me miró y sonrió. ¿Buen entrenamiento?, preguntó. Sí, respondí. No mentí. Pero tampoco dije la verdad. Esa noche me costó dormir. No por culpa, sino por algo más peligroso. Claridad incómoda. Empecé a ver mi matrimonio como una estructura cerrada, definida, donde todo tenía nombre, y el gimnasio como un espacio sin etiquetas, donde yo podía existir sin explicarme. No había deseo aún, no había fantasías explícitas, pero había algo que empezaba a pesar más que la moral, la necesidad de sentirme viva sin contexto. Y cuando esa necesidad aparece, los límites dejan de ser muros y se convierten en puertas mal cerradas. El primer límite no se cruzó con el cuerpo, se cruzó con una decisión mínima, casi ridícula. Aceptar un café. Fue él quien lo dijo, sin mirarme directamente, mientras guardábamos las cosas. Hay una cafetería cerca, comentó. A veces voy después de entrenar. No preguntó si yo quería ir, no lo planteó como invitación. Simplemente dejó la frase ahí, como se deja una puerta entreabierta. Yo debería haber dicho que no. No porque fuera peligroso, sino porque ya sabía que lo era. Tengo un rato, respondí. En la cafetería no pasó nada extraordinario. 2 personas sentadas frente a frente, hablando de cosas que no parecían importantes. El trabajo, el cansancio, la sensación de estar siempre cumpliendo expectativas ajenas. No hablamos de mi marido, no habló de su pasado. Todo se mantuvo en un terreno neutro, casi terapéutico. Y sin embargo, algo cambió para siempre. Ya no estábamos solo en el gimnasio. Me di cuenta de que había aceptado porque quería ver si fuera de ese espacio él seguía siendo el mismo. Y lo fue. Tranquilo. Atento. No seductor. Eso fue lo que terminó de romperme. Porque si hubiera intentado algo evidente, habría podido rechazarlo. Pero no lo hizo. Me trató como si yo fuera alguien a quien se respeta demasiado como para tocar. Salí de allí con una mezcla de calma y culpa que no supe ordenar. En casa, mi marido estaba preparando la cena. Me preguntó cómo había ido el entrenamiento. Contesté lo mismo de siempre. Me senté a la mesa y lo miré hablar. Por primera vez en años, tuve la sensación de estar mirando desde fuera. No pasó nada esa noche, pero al día siguiente, al despertar, pensé en el café antes de pensar en mi marido. Y eso me dio miedo. El segundo café no fue casual. Tampoco el tercero. Empezamos a normalizarlo, como si siempre hubiera estado ahí. Nunca hubo mensajes románticos, solo breves avisos. ¿Vas hoy? Llegaré un poco tarde. Esas frases se volvieron parte de mi día con una naturalidad inquietante. Empecé a mentir en detalles pequeños, no grandes historias, solo ajustes. Decir que el entrenamiento se había alargado, que había tráfico, que me encontré con alguien. Mentiras que no parecían mentiras porque no ocultaban un hecho concreto, sino una atmósfera. Una tarde, mientras caminábamos después del café, me detuve sin saber por qué. Él también se detuvo. Nos miramos. No había prisa, no había tensión sexual evidente, solo una cercanía que ya no podía justificarse como accidental. ¿Esto? Dije. Quizá no es buena idea. Asintió. Lo sé. No se movió. No se acercó más, y esa contención fue más intensa que cualquier avance, porque en ese instante entendí algo devastador. Ambos sabíamos exactamente lo que estaba pasando, y aún así, ninguno quería ser quien cerrara la puerta. Esa noche, por primera vez, me acosté al lado de mi marido sintiendo que estaba en 2 lugares a la vez, no porque lo deseara a él, sino porque otra parte de mí ya no estaba allí. No había traicionado su cuerpo, pero había desplazado algo esencial, mi presencia completa. Me dije que aún podía parar, que mientras no pasara nada, no había cruzado nada. Esa fue la mentira más peligrosa de todas, porque ya no se trataba de actos, sino de lealtades internas. Y yo ya no sabía a cuál estaba respondiendo. El silencio empezó a ocupar más espacio que las palabras. Ya no necesitábamos hablar tanto para entendernos, y eso fue lo que terminó de desarmarme. En el gimnasio, bastaba una mirada para saber si después habría café. En la cafetería, un gesto mínimo para decidir si caminaríamos un poco más antes de volver a nuestras vidas reales. Yo seguía diciéndome que no había pasado nada. Y en un sentido literal, era cierto. No había besos, no había caricias,
No había mensajes explícitos. Pero había algo mucho más profundo y más difícil de explicar. Una intimidad construida sin permiso. Empecé a notar que mis pensamientos se ordenaban en función de él. No de su presencia, sino de su existencia. Si algo me molestaba en el trabajo, pensaba cómo lo contaría después. Si algo me alegraba, imaginaba su reacción tranquila, su manera de escuchar sin interrumpir. Mi marido seguía estando ahí, atento, correcto. Pero yo ya no le entregaba lo primero que me pasaba por dentro. Le daba el resumen. Al otro hombre, la versión sin editar. Eso fue la verdadera infidelidad, aunque entonces aún no lo admitía. Una tarde, mientras caminábamos, me preguntó algo que me dejó sin aire. ¿Te sientes leal a la vida que tienes? No dijo a tu marido. Dijo a la vida. Esa precisión fue quirúrgica. Me obligó a mirar más allá de la moral inmediata. Pensé en mi casa, en mis rutinas, en los planes repetidos, en la sensación constante de estar cumpliendo algo que ya no sabía quién había elegido. No lo sé, respondí. Creo que dejé de preguntármelo hace tiempo. Asintió, como si no esperara otra cosa. A veces no traicionamos a las personas, dijo. Traicionamos versiones antiguas de nosotros mismos. Esa frase se me quedó clavada, porque me ofrecía una salida elegante. Una justificación que no me convertía en villana, sino en alguien que evoluciona. Y yo necesitaba desesperadamente creer eso. Esa noche discutí con mi marido de nuevo. Una discusión mínima, casi absurda. Pero sentí una distancia que antes no existía. No porque él estuviera mal, sino porque yo ya estaba comparando sin querer. No gestos, no palabras, presencias. Empecé a notar algo inquietante. Cuando estaba con mi marido, pensaba en el otro hombre como silencio. Cuando estaba con el otro, pensaba en mi marido como ruido. Esa inversión me asustó. Una tarde, después del gimnasio, llovía fuerte. Nos refugiamos bajo un toldo. Estábamos muy cerca. Podía sentir su respiración, su calor. No me tocó, no me besó. Solo se quedó ahí. Y ese autocontrol terminó de romper cualquier defensa que me quedaba. Porque si me hubiera tocado, habría podido decir no. Pero no lo hizo. Esto no es justo para ti, dije con la voz baja. Ni para ti, respondió. Pero tampoco es mentira. Lo miré. Vi algo que no había querido ver hasta entonces. Él sabía exactamente lo que hacía. No improvisaba, no se dejaba llevar. Estaba construyendo algo lento, seguro, casi invisible. Y yo estaba colaborando. Esa noche, al llegar a casa, mi marido ya dormía. Me senté en el borde de la cama y sentí un cansancio profundo, distinto al físico. Era el cansancio de sostener dos realidades sin que se tocaran. Me pregunté cuánto tiempo más podría hacerlo. Por primera vez, la respuesta fue clara. No mucho. No porque deseara cruzar el límite físico, sino porque ya había cruzado algo que no sabía cómo desandar. La idea de que mi vida podía ser otra. Y cuando esa idea se instala, todo lo demás empieza a parecer provisional. El primer contacto no ocurrió como lo imaginan las historias. No hubo un momento claramente marcado, ni una decisión consciente que pudiera señalar como aquí empezó todo. Ocurrió de la forma más peligrosa posible, como algo casi accidental. Fue al despedirnos después de una tarde especialmente larga. Habíamos hablado poco. El silencio había sido cómodo, espeso. Cuando nos detuvimos frente a nuestros coches, él dudó un segundo antes de irse. Yo también. Ese segundo fue suficiente. Se acercó apenas, lo justo para que su mano rozara mi brazo. No fue un gesto sexual, fue un gesto de comprobación. No me aparté. Ese fue el punto exacto de no retorno. Nos miramos muy cerca, demasiado cerca para seguir fingiendo que nada estaba pasando. Podía haber dicho su nombre, podía haber dicho no. No dije nada, él tampoco. Se inclinó apenas, con una lentitud que parecía pedir permiso incluso en ese gesto. Nuestros labios se tocaron de forma breve, casi torpe. No hubo urgencia, hubo confirmación. Me separé primero. Esto no debería... empecé a decir. Lo sé, respondió. No voy a empujarte a nada. Esa frase me tranquilizó de una forma peligrosa, porque me devolvía la sensación de control justo cuando lo estaba perdiendo.
No volvimos a hablar del beso durante días, ni una palabra, ni un mensaje. En el gimnasio seguimos comportándonos igual que antes, correctos, medidos. Pero ahora había algo nuevo flotando entre nosotros, algo que no necesitaba nombrarse. El cuerpo ya había entendido lo que la mente seguía discutiendo. En casa, empecé a sentir una culpa distinta, no explosiva, no dramática, una culpa silenciosa que se manifestaba en pequeños gestos, una paciencia excesiva con mi marido, una necesidad constante de compensar, de ser mejor esposa, como forma de equilibrio. Eso me agotaba más que cualquier mentira. Mi marido empezó a notarlo, no el beso, no la infidelidad, el desajuste. «Estás rara», me dijo una noche, «como si estuvieras lejos incluso cuando estás aquí». Negué, sonreí, dije que era cansancio, y en parte lo era, cansancio de sostener dos versiones de mí misma sin que se encontraran. El segundo beso fue distinto. No ocurrió en un lugar público ni con margen para detenernos. Fue en su coche, después de entrenar, cuando empezó a llover de repente. Nos refugiamos allí, con las ventanas empañadas, el sonido de la lluvia creando una burbuja artificial. Esta vez no hubo dudas ni lentitud. No fue pasión desbordada. Fue hambre contenida durante semanas. Nos besamos como quien confirma algo largamente sospechado. Sus manos temblaban. Las mías también. Me detuve de nuevo antes de que pasara algo más. «Tengo marido», dije, casi como recordatorio. «Lo sé», respondió. «Y por eso no voy a ser yo quien cruce ese siguiente límite». Esa contención, otra vez, me desarmó. Porque me permitía seguir avanzando sin sentirme empujada, sin sentirme culpable del todo, como si cada paso fuera, de algún modo, elección mía. Esa noche no pude dormir, no por excitación, sino por una claridad brutal. Ya no estaba traicionando solo a mi marido. Me estaba traicionando a mí misma cada vez que fingía que aún podía controlar esto. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría sostener la doble vida emocional. ¿Cuánto tiempo antes de que alguien, yo, mi marido, la realidad, exigiera una decisión clara? No sabía aún que esa exigencia estaba más cerca de lo que creía, y que no vendría de él, ni siquiera de mí. Vendría de un lugar mucho más incómodo, la verdad pidiendo espacio. La verdad no pidió permiso. No llegó como una confesión ni como una escena descubierta por accidente. Llegó como una presión interna que empezó a manifestarse en los lugares más inesperados. Todo se rompió una mañana cualquiera, sin drama. Estaba desayunando con mi marido, escuchándolo hablar de algo trivial, un problema en el trabajo, una reunión pospuesta. Y de pronto tuve una certeza física, casi violenta. Ya no podía seguir escuchándolo como antes. No porque no me importara, sino porque lo que sentía por él ya no era lo que sostenía nuestra convivencia. Era costumbre, cuidado, respeto, pero no presencia plena. Esa mañana fui al gimnasio más temprano. Necesitaba verlo, no para tocarlo, no para avanzar, para verme reflejada en la versión de mí que solo existía allí. Cuando entré, él ya estaba. Me miró y supo que algo no estaba bien. No preguntó. Me siguió con la mirada hasta que terminé una serie, y me acerqué. «No puedo seguir así», dije sin rodeos. Asintió despacio. «Lo sé desde hace tiempo», respondió. Esa respuesta me desarmó, porque confirmaba algo que había intentado negar. Él no estaba esperando que yo eligiera, estaba esperando que yo dejara de fingir. Nos sentamos en un banco, lejos de todos. No nos tocamos. No hacía falta. «No quiero ser una mentira en tu vida», continué. «Pero tampoco puedo seguir viviendo la mía como si nada hubiera cambiado». Me miró con una calma que ya no era contención, sino distancia. «Entonces tienes que decidir qué vas a perder», dijo. «Porque no se puede conservar todo». Esa frase me persiguió el resto del día. En casa, mi marido estaba extraño. No distante, no frío. Atento de una forma nueva, como si algo en mí hubiera empezado a hacer ruido sin palabras. Me preguntó si estaba bien. Lo miré, y por primera vez no pude responder automáticamente. Ese silencio fue la grieta. Esa noche casi hablé. Casi. Las palabras se me quedaron en la garganta. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí algo devastador.
Confesar, no iba a limpiar nada, solo iba a trasladar el peso. Al día siguiente ocurrió el giro que ninguno de los dos anticipó. Él no vino al gimnasio, ni ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. No dejó mensaje, no avisó. Simplemente desapareció del espacio que había sido nuestro refugio silencioso durante meses. Al principio pensé que era coincidencia, luego, inquietud. Después, una ansiedad que no sabía a quién reclamar. Lo busqué con la mirada cada día. Nada. Empecé a darme cuenta de algo aterrador. Mi decisión estaba en pausa porque él ya no estaba allí para forzarla. Sin su presencia, el conflicto no se resolvía, se expandía. Una semana después, encontré una nota breve en mi taquilla, sin firma. Hay decisiones que solo existen mientras alguien las sostiene. Ahora te toca a ti. Sentí un vacío seco en el estómago. Él no me había abandonado. Había hecho algo mucho más incómodo. Me había devuelto la responsabilidad completa. Ya no había refugio, ya no había espacio neutro. Solo quedaba mi vida real, esperando una verdad que yo llevaba demasiado tiempo aplazando. Y supe, con una claridad que dolía más que la culpa, que la parte más difícil de esta historia no iba a ser perder a alguien. Iba a ser decidir quién era yo cuando nadie me ofrecía una salida intermedia. La conversación que había evitado durante meses no llegó con valentía, sino con cansancio. Un cansancio profundo, silencioso, que ya no podía disfrazar de rutina. Me senté frente a mi marido una noche cualquiera, después de cenar. La casa estaba ordenada, demasiado. Ese orden me pareció de pronto una mentira bien ensayada. «Tenemos que hablar», dije. No levantó la voz, no preguntó «¿sobre qué?». Asintió, como si llevara tiempo esperando ese momento. Eso me dolió más de lo que habría dolido una discusión. No empecé por el gimnasio. No empecé por él. Empecé por mí. Hace tiempo que no estoy aquí del todo, confesé. No porque no te respete, sino porque algo en mí cambió y no supe cómo decirlo. Me escuchó sin interrumpir, con una atención que me recordó por qué me había casado con él. Y esa memoria me atravesó como una grieta. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente. La pregunta fue limpia, sin reproche, sin dramatismo. Y por eso fue imposible esquivarla. Sí, respondí. No dije nombres, no hizo falta. Cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo. Cuando volvió a mirarme, entendí que ese hombre ya estaba reordenando su mundo interno. ¿Lo amas?, preguntó. Tardé en responder. No porque dudara, sino porque entendí que la palabra amor ya no explicaba lo que había pasado. No lo sé, dije. Pero sé que contigo ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Asintió de nuevo. Esa calma fue devastadora. Entonces no sigamos fingiendo, dijo. Pero no te vayas hoy. Esa petición me desarmó. No era un intento de retenerme, era una forma de cerrar con dignidad. Me quedé. Dormimos en la misma casa, en camas distintas. No hubo reproches, no hubo llanto. Hubo algo más duro. Aceptación temprana. Los días siguientes fueron extraños. Hablamos de cosas prácticas, tiempos, espacios. No hubo escena final, no hubo villanos claros. Yo había tomado una decisión interna mucho antes. Solo la estaba haciendo visible. Intenté volver al gimnasio. Necesitaba entender si él, el compañero, había sido una causa o solo un catalizador. Entré. Las máquinas estaban en el mismo lugar. La música, igual. Pero algo faltaba. No su presencia, la tensión que me empujaba a escapar. Entrené sola. Por primera vez en meses, no pensé en si alguien me miraba. Me di cuenta de que lo que había buscado no era gel, sino una salida sin confrontación. Y esa salida ya no existía. Días después, recibí un mensaje, un número que reconocí de inmediato. No vuelvas a construir tu vida alrededor de una ausencia. Elige algo que puedas sostener sola. No respondí. Porque entendí, por fin, el giro completo de esta historia. Él nunca quiso reemplazar a mi marido. Nunca quiso quedarse conmigo. Quiso mostrarme lo que ya no estaba sosteniendo, y luego retirarse para que no pudiera apoyarme en él. Me quedé sola, no abandonada, responsable. Con el tiempo, mi marido y yo firmamos la separación sin guerra. Con respeto. Con tristeza adulta. Yo me mudé. Empecé de nuevo.
no con euforia, sino con una sobriedad honesta. A veces pienso en el gimnasio, en los silencios, en la lentitud. No con nostalgia romántica, sino como quien recuerda un espejo incómodo. Porque esa historia no me enseñó a amar a otro. Me obligó a mirarme sin coartadas. Y eso, entendí demasiado tarde, también es una forma de traición, pero la única que, si se enfrenta, puede transformarse en verdad.